Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. El síndrome de hipercoagulabilidad o trombofilias, que son algunos de los trastornos que se pueden encontrar, por ejemplo, como los trombos y los émbolos o las trombofilias, entre otros procesos que vamos a ir viendo ahora y que tienen que ver también, por supuesto, con los temas de la coagulación de la sangre. Por ejemplo, la formación en el cuerpo de un coágulo anormalmente, es decir, en ausencia de una lesión vascular, se conoce como el trombo o la trombosis. Si este trombo se desprende y viaja hasta quedar obstruyendo un vaso muy pequeño de un calibre muy pequeño, y hablamos entonces no de una trombo, que sería en el caso de un vaso grande, ¿vale?, a nivel circulatorio, sino de lo que llamamos un émbolo. Un émbolo es cuando es en un vaso muy finito, en un capilar. Normalmente las causas más habituales por las que se producen los trombos o émbolos son la presencia de superficies rugosas en el endotelio, como la procedencia de las placas del ateroma, o las zonas de circulación lenta o turbulenta, porque se producen grandes venas cuando no hay un movimiento muscular eficaz, pues son incapaces de mover adecuadamente a la sangre. Las trombofilias son normalmente el término de hipercoagulabilidad o sinónimo de trombofilia normalmente, ya que se indica así el aumento de riesgo de la trombosis venosa, y el tromboembolismo pulmonar también, ya que son los factores de riesgo que pueden ser hereditarios o adquiridos. Habitualmente los trombos se suelen formar en las grandes venas de las piernas, porque ahí es donde se produce la trombosis normalmente de tipo venosa, y en caso de desprenderse suelen viajar hasta el lado derecho del corazón y las arterias pulmonares, pudiendo causar un tromboembolismo pulmonar. Son los más comunes, ¿vale? El déficit de anticoagulantes naturales, por ejemplo, como la antitrombina, la proteína C o la proteína S o el inhibidor de la vía del factor tisular, son uno de los puntos más importantes. El factor 5 de Leiden, la mutación también del G2021-0A, del gen de la protrombina, también los niveles elevados del factor 8 dentro de la coagulación, o los anticuerpos antifosfolipídicos, que también afectan en este sentido. El aumento del riesgo de la trombosis, la trombocitopenia y los abortos de repetición del primer trimestre en muchos casos se suelen asociar con este tipo también de problemas en el caso de las embarazadas. Así tenemos el anticoagulante lúpico, que es el ácido antifosfolipídico, como factores de coagulación capaces de reaccionar in vitro con epítopos de fosfolípidos, o los anticuerpos anticardiolipina, que son dirigidos contra el complejo beta 2 de glucoproteínas de tipo 1 fosfolipídico de las membranas celulares, de manera que hay un marcador utilizado en el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico. La homocistinuria,
gótica es aquella que se produce en la hiperhomocisteinemia, y el déficit del sistema fibrinolítico, que es el déficit del plasminógeno, como los niveles elevados, por ejemplo, del inhibidor del activador del plasminógeno 1, por ejemplo, los niveles elevados también del inhibidor de la fibrinilosis activado por trombina. La mayoría de los trastornos en cualquier caso se asocian con trombosis venosas, como digo, salvo la hiperhomocisteinemia, en la que son tanto arterias como venas las que se pueden ver afectadas. El déficit puede ser, como habéis visto, congénito o de tipo adquirido, y creo que eso sería un poco todo. Por otra parte, también he de deciros que el modelo realmente nuevo, o que se considera ahora mismo, de la coagulación, ya que os he explicado todo lo que hemos visto hasta ahora, recientemente se ha descrito un nuevo modelo de coagulación que yo creo que puede ayudaros también a entender ahora que ya hemos visto toda esta historia. Es un modelo celular de coagulación que ha desplazado conceptualmente al modelo mencionado que ya hemos visto en anteriores vídeos. Este nuevo modelo normalmente realza el papel de las células como elementos esenciales y capaces de dirigir el proceso hemostático, de manera que mediante la interacción de superficies celulares, el factor tisular y el factor 7, en 3 fases simultáneas llamadas iniciación, amplificación y propagación, vamos a ver cómo se puede dar, ¿vale? En este modelo normalmente celular de la coagulación, el complejo formado por el factor normalmente de este tipo de coagulación, concretamente destaca sobre todo por el factor 7, que está activado e inicia la coagulación, y participa también en la activación del factor 9, por lo que las dos vías de coagulación, tanto la intrínseca como la extrínseca, van unidas casi desde el principio. La interacción entre el factor tisular y este factor 7 activado da lugar a la activación, como digo, de ese proceso del inicio de toda la activación, ¿no? Y a su vez también activan al factor 9 y al factor 10. El factor 10 activado forma un complejo con el factor 5 también activado sobre la superficie fosfolipídica del endotelio dañado, el cual se encarga de la formación de la trombina. El complejo formado por la fase de inicio por los factores de tipo 10 activado y 5 activado, vamos a encontrar que se ocasionan con la transformación de la protrombina en trombina, la cual se encargará de múltiples funciones, y por una parte está activo, por tanto, el factor 9 sobre la superficie fosfolipídica de la plaqueta, pero por otra parte también la trombina generada activa hacia los factores tanto 8 como 5, también sobre la superficie fosfolipídica de la plaqueta, también se encontrarán en ese estado. La activación también del factor 8 formaría un complejo, por tanto, con el factor 9 activado, actuando en definitiva como un cofactor de este último, dando como resultado el final de esa plaqueta activada. Y el complejo plaquetar activado, pues ya en la fase anterior activa de ese factor 10, mediante el complejo formado por los factores luego ya 8 y 9 activados, ese factor ya 10 unido al 5 generará grandes cantidades de trombina, y esa trombina generada, catalizada por la conversión del fibrinógeno en fibrina, pues sobre el tapón plaquetario formado por esa hemostasia primaria, pues acabará generando el tapón acabará generando la coagulación. Y el factor normalmente 13 actúa estabilizando esa red de fibrina para mantenerlo. Ese sería el nuevo modelo. Os lo comento un poco aparte porque sí que es verdad que es algo un poco distinto a lo que hemos visto hasta ahora. El otro en principio está más consensuado, ¿vale? Y es el tradicional, pero últimamente parece que este es el más aceptado actualmente, porque parece ser que ya ahora se saben un poco más las cosas y se ha podido estudiar mejor. Pero igualmente, para que sepáis un poco todo lo que hay. Y yo creo que además el otro normalmente se entiende mejor, y en base a haber entendido el otro, pues ya podéis entender este también mucho mejor. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.